Mi nombre es Adelen y junto con la profesora Luciana trabajamos con sexto año A y B, son los egresados del año pasado del Instituto Guillermo Ford. Con ellos decidimos trabajar con el cuento corto La Ilíada, escrito por Edgar Allan Poe, y para ello decidimos utilizar recursos audiovisuales. Específicamente utilizamos la proyección de trailers, ¿sí?, o escenas claves de la adaptación cinematográfica de este cuento, y también videos explicativos en donde tenemos datos importantes, ya sea en cuanto a la biografía del autor, ¿sí?, y también una breve explicación de la historia, ¿sí?, del cuento. Obviamente estos trailers y estas escenas fueron basados en su idioma original, que es el inglés, ¿sí? ¿Cómo trabajamos con los alumnos? Ellos, al ver estas escenas, estos trailers, ¿sí?, pudieron analizar la atmósfera de los personajes, el plot, que es el argumento de la historia, ¿sí? Pudieron debatir sobre la historia, y también se les hizo entrega de una breve biografía del autor. ¿Para qué? Para que ellos puedan aprender un poco más sobre lo que es literatura americana, literatura gótica, y cómo la vida del autor, ¿sí?, influyó en sus obras. También se les hizo entrega de un resumen del cuento corto que se hizo especialmente en la cátedra para los alumnos de acuerdo a su nivel de lengua. Luego de todos estos elementos que se le dan al alumno, estos fueron divididos en grupos y de ahí pudieron hacer un análisis de la obra, un análisis literario, teniendo en cuenta, como ya dije antes, todos los elementos literarios, los personajes, tiempo, ubicación, tiempo espacial, la atmósfera, entre otros, ¿sí? Como producción final, ¿qué tuvimos? Primero le hicimos entrega a los alumnos de afiches y todo el material necesario para que ellos pudieran volcar en ellos lo que han trabajado, lo que han investigado en grupos, ¿sí? Y en esta producción se pudo ver la creatividad y la imaginación de los alumnos, y también cómo desplegaron ellos sus habilidades individuales, sus potencias individuales, ya sea en dibujo, en redacción, también al momento de la presentación, ¿sí?, porque como parte final del trabajo, cada grupo expuso ante el resto de sus compañeros lo que han trabajado durante todo este proceso. Bien, para continuar, seguimos con el nivel secundario. Las profesoras y yo también trabajamos para el quinto año de secundario. Para ello se eligió el cuento corto también del Jinete sin cabeza, de Washington Irving, y por supuesto la adaptación cinematográfica correspondiente dirigida por Tim Burton. Bueno, obviamente seguimos con la misma línea de trabajo, que era presentar a los chicos literatura de una forma diferente. ¿Sí? Ellos, mediante el trailer, de partes específicas de las películas que les iba a servir a ellos, trabajaron el argumento, ¿sí?, de la historia, los personajes, los caracterizaron completamente utilizando su vocabulario, poco, mucho, necesitaron investigar más, por supuesto. También trabajaron con tiempo, espacio y todo lo que eso hace a la obra en sí. Como el tiempo, la atmósfera, el espacio también influyó en lo que es el cuento, el final, la superstición en este caso, ¿sí? Como también ellos trabajaron los temas de la historia, que son todos elementos literarios que ellos van trabajando en su poco conocimiento, obviamente guiados por nosotras. Y bueno, también obviamente se les entregó el resumen adaptado al nivel de lengua, con telefotocopias, con la breve biografía del autor para que conozcan también, ¿sí? Y bueno, ellos programaron todo lo que pudieron ver, y lo que descubrimos es que teníamos muchos artistas en el grupo, incluso a veces los alumnos que menos predispuestos estaban a veces en la hora de clase, con la gramática, con los textos, con los libros de texto, se interesaron, buscaron más, descubrieron cosas, ellos traían material para trabajar, y bueno, fue una experiencia interesante por eso, porque pudimos motivar incluso a los alumnos que nosotros teníamos. Bueno, ahora voy a compartir mi experiencia con alumnos de tercer año de la misma institución, que con ellos, también las dos ediciones A y B, con ellos trabajé
con el poema El Cuervo de Edgar Allan Poe y solamente me centré en la atmósfera. Acá no entré ni en personajes, nada, solamente la atmósfera, que es algo que lo aprendimos con la profesora Lucy en la universidad, nos gustó muchísimo, digo, ¿por qué no lo podemos hacer llegar a los alumnos de secundaria? Bueno, para ello, primero le presenté al autor, ¿sí? Su vida, cómo influye en este poema, la atmósfera, etc. Para presentarles y que sientan lo que es la atmósfera en literatura, les hice escuchar el CD de audio del poema. Sí, solamente que lo escuchen. No importa si no entendían lo que decía, porque está todo en inglés, si no entienden, solamente la atmósfera que escuchen, los cambios de voz, los ruidos, sí, hay alguna que saltaban, pegaban los saltos porque levanta la voz, bueno, entonces para eso, esa es la intención, explicarles qué es la atmósfera cuando uno lee, lo que es transmitido a medida que uno va leyendo. Yo lo hicieron a través del audio. También se les pidió como trabajo final, bueno, se les explicó los elementos góticos que hay, cuáles son los elementos de literatura gótica, y como trabajo final se les pidió que hagan un poema, ¿sí?, en el que esté incluido la palabra nunca más, que es la famosa palabra del poema Nevermore. Antes que estoy viendo ahí, que me olvidé, ¿sí?, también se les presentó esto, la atmósfera del CD de audio, para que la entendieran y la sintieran, para que entiendan el contenido del poema sin que lo estén traduciendo ni leyendo, porque estábamos tratando de que no hagan esto. Les presenté el video de Los Simpsons, no sé si ustedes lo vieron, una serie común. Es una parodia del Cuervo, hecho por Los Simpsons, en el cual, bueno, el Cuervo hace de Bart, ¿sí? Y al ver ese video de YouTube, que lo tuvo que bajar, entendieron toda la historia, quién era, qué le pasaba, por qué estaba sufriendo, entendieron esa atmósfera que habían sentido previamente en el cine. Después también se le pasó una representación dramática del actor Vincent Price, que se encarga de hacer representaciones de historias. Bueno, él representa todo el poema, ¿sí? Se levanta, escucha el knocking y el tapping en la puerta, entra el cuervo, lo mismo, nada más que ya no es su forma de caricatura. Y era para que entiendan el contenido del poema. Al final, cuando los alumnos, como dije recién, tienen que escribir un poema con su vocabulario, obviamente, de alumnos que ya había visto el pasado simple, con la palabra Nevermore. Todo, cualquier cosa que pongan, pero tenían que tener los elementos góticos, la atmósfera esa que sintieron, y la palabra Nevermore. Ahí hay uno, por ejemplo, que usó todos los colores púrpura, como es típico de la literatura gótica, con la palabra Nevermore, ¿sí? Y eso fue todo monitoreado en clase. O sea que lo que hicieron, lo hicieron ellos. No es que lo trajeron de la casa hecho, ayudado por alguien, fue hecho en clase. Lo empezaron y lo terminaron ahí. Bueno, después hicieron otros poemitas, como verán, que fue una juntadita ahí de muchos poemas de otros alumnos, ¿sí?, con historias que siempre decían Nevermore al final, y todas obviamente historias góticas y de terror. Bueno, en este caso, ese póster sí dice The Red Eyes Black Cat. Fue un par de alumnos que quisieron leer otra cosa de Edgar Allan Poe y leyeron El Gato Negro, ¿sí?, de Black Cat, y hicieron como también una representación diferente, la adaptaron y llevaron ahí su propia historia, porque se llamaba The Red Eyes Black Cat, y le agregaron encima un nombre al título y lo reformularon, y eso partió de ellos, y ahí vamos con la idea, nosotros propusimos algo y ellos trajeron otra cosa aparte. Con segundo año, que también estoy a cargo de las dos divisiones, trabajamos con la versión cinematográfica de Frankenstein de Mary Shelley y de Kenneth Branagh y Robert De Niro. Se presentó la película con la particularidad de cortarle el final. Como saben, muchos que habrán leído, siempre el final es adaptable, o sea, la idea pasa, pero pasa de diferentes formas. Entonces la idea era que ellos recreen su propio final. La idea que se enseñó acá fue de historical background, o sea, de todo lo que es el contexto social e histórico, cómo se escribió y por qué propósito tenía esta persona de escribir eso, ¿sí? Se le explicó todo esto de la ciencia, el avance, etcétera, se dieron videos, y también se dio caracterización. Los alumnos tenían que encontrar y decir con adjetivos por qué un personaje era de cierta forma, pero tenía que justificarlo con partes de la película. Si decía que era egoísta, ¿por qué? ¿Dónde vieron que era egoísta? Si decía que era bueno, que era malo, etcétera, todos tenían que justificar con partes de la película. Los chicos fueron separados en grupos y cada uno tenía un personaje distinto.
Bueno, estas son las producciones finales de los chicos. Bueno, ahí no se ve muy bien, pero quería mostrarles, como decían los profes, los grandes talentos que tenemos. Una alumna que lo dibujó a Kenneth Branagh igual como está en la película, y lo pegó a la fotito con Twitter, porque era todo referente a la ciencia, etcétera, ¿sí? Bueno, y ahora un grupo de alumnas me dijo que iba a ser el final, pero no lo quería ni presentar ni en afiche ni nada, hizo un video, sí, personificado por ella, con música.